Estamos en un ejemplo acerca de cómo se analizan los casos de patología. Hay una actividad que tenemos la próxima semana que es acerca de la evaluación de una serie de casos donde en grupo analizarán si se trata de una situación clínica inflamatoria o de otra índole. Establecer un claro diagnóstico diferencial, que el diagnóstico diferencial es una serie de patologías que se le parecen, pero que por alguna razón no cuentan con todas las características para que yo asuma de que eso es el diagnóstico definitivo o presuntivo en este caso, es lo que me va a ayudar a mí a poder asociar. Y en patología lo que nosotros queremos es que podamos diferenciar una cosa de otra, porque si asociamos mal, tomamos malas decisiones y los tratamientos quizás no son los más adecuados o correctos. Entonces, con este caso, les quiero dar algunas pautas que deben de seguir enfocado a evaluar si lo que ustedes tienen, si el caso que ustedes tienen entre manos es una situación inflamatoria o es de otra índole. Entonces, bajo esa línea es que se va a realizar este ejemplo, para que ustedes puedan tener algunos lineamientos, algunas guías, algunos puntos de referencia para poder saber si sí es un proceso inflamatorio o no. Y ciertamente no es tan difícil. Lo único que hay que tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos un caso clínico, nosotros debemos de unir las diferentes piezas del rompecabezas. Y cuando las piezas calzan, probablemente ese sea mi diagnóstico. Pero cuando las piezas no calzan, entonces yo tengo que ir enfocado en otra dirección. De repente también pueden haber elementos adicionales que no necesariamente sean de la situación clínica que tengo entre manos, sino que sea otra condición que a veces puede modificar o no la situación de salud actual del paciente. Entonces veamos este caso clínico de patología oral donde se trabajó con un estudiante y vamos a ver los datos. Aquí tenemos paciente del sexo femenino, 38 años. Motivo de la consulta: ligera molestia a la deglución, más limitación funcional del cuello y discreto dolor. Ok, en esta parte, de los datos generales tenemos el sexo y la edad. Son dos datos epidemiológicos que nos ayudan a enfocarnos en un grupo de enfermedades o no. Cuando nosotros hablamos de inflamación, la inflamación le puede dar a cualquier paciente, independientemente del sexo, independientemente de la edad. Así que en este caso, estos datos para la inflamación no son tan relevantes porque un niño puede sufrir de inflamación si sufre la causa de inflamación, o un adulto o un anciano. Sin embargo, puede ser que en mi caso no sea de inflamación, igual tengo que llegar a un diagnóstico. Entonces, en este tipo de situación yo tengo que estar muy pendiente de estos datos. Ahora, tengo aquí en el motivo de consulta: molestias ligeras a la deglución, limitación funcional del cuello y discreto dolor. Habla de dolor ligero, y como sabemos, en la inflamación existen los 4 signos cardinales, así que el dolor es uno de ellos. Ahora, pero con el solo hecho de que exista dolor no es sinónimo de inflamación, porque el dolor es una pieza de todo el proceso inflamatorio. Así que esto nos está dando una pista. Así que probablemente sea, pero hay que reunir más información. Tenemos antecedentes patológicos. En el interrogatorio la paciente no refiere ningún antecedente patológico, o sea, está bien, simplemente es esta molestia y que hay que averiguar por qué es. Situación médica actual: la paciente se encuentra bajo tratamiento de gastritis con ranitidina. Entonces tiene una enfermedad gástrica y tiene un tratamiento con inhibidor de la bomba. Ok, entonces en este punto nosotros podemos tratar de asociar. Su problema gástrico tiene que ver con su problema de la boca. Tal vez sí, tal vez no. Hay que reunir más información.
Ante la descripción física, no se notó nada atípico. En la descripción intraoral, color rosado pálido, con múltiples fisuras transversales no sensibles. Eso es típico de un labio, no hay nada malo ahí. El color normal y rosado pálido de los carrillos. Paladar duro, color rosado pálido, aspecto regular. No hay sensibilidad, consistencia firme, presencia de 6 rugas palatinas, etc. Paladar blando, color rosado pálido, aspecto normal. Lengua, color rosado pálido, aspecto rugoso con su cara dorsal, color rosado más pálido en el traslúcido y de superficie lisa en la cara ventral. Piso de la boca, presenta un gran abultamiento al lado derecho, de más de 5 centímetros, indoloro, de consistencia blanda. Indoloro de consistencia blanda, o sea, significa de que en el análisis de las diferentes estructuras orales no hubo nada típico, pero en el piso de la boca sí, y hay un agrandamiento, y es indoloro, y es grande. Así que aquí nos ponemos una disyuntiva. ¿Puede no haber dolor en inflamación? Claro que sí, si es un proceso crónico. Para que en la historia debe haber algo de dolor. Hubo dolor, el dolor fue intenso un tiempo y fue descendiendo hasta que pues prácticamente no generara ningún tipo de molestia. Entonces, ahí tenemos un punto. Datos de la lesión: abultamiento de la lesión sublingual, unilateral, mismo color de la mucosa. Lesión produce molestias ligeras a la deglución, o sea, solo cuando traga el paciente le molesta. Y también tiene limitación funcional del cuello y hay poco dolor. O sea, el dolor es eminentemente provocado. En un proceso inflamatorio, si es agudo, el dolor es constante. En un proceso crónico es ligero. Ahí tenemos las imágenes de la lesión. Y aquí es una parte muy importante del caso. Porque uno ve, ok, es un abultamiento. Y cuando uno tiene un proceso inflamatorio, uno espera encontrar los diferentes tipos de características clínicas. Y es como, por ejemplo, color, que en este caso tiene el mismo color de la mucosa. Así que difícilmente sería un proceso inflamatorio. Ahora, ¿tiene la tumefacción? Sí. O el abultamiento. Dice que el dolor es provocado y es de baja intensidad. Y pues no habla nada de la temperatura. Y por el aspecto pues se sugeriría de que no está caliente. Así que no cumple con las características de un proceso inflamatorio. No hay una causa aparente, no hay el color típico, no hay rasgos de algún trauma o lesión. Entonces aquí digo, bueno, esto no es un proceso inflamatorio. Ahora la nueva pregunta es, ¿qué cosa es? Aquí tenemos otra imagen donde no notamos ningún cambio que nos demuestre que sea un proceso inflamatorio. Incluso la vascularización que se nota es típica. No se ven vasos dilatados, ni el rubor típico del color rojo que tiene un proceso inflamatorio. Entonces, los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo hacemos en esta parte para poder determinar cuál es la situación clínica? Bueno, aquí nosotros debemos de hacer una selección en base a los datos que tenemos. Y entonces nosotros comenzamos a buscar lesiones que tengan en común qué cosa. Lesión no inflamatoria, porque ya vimos que no tienen las características de un proceso inflamatorio. Entonces, lesiones no inflamatorias como primer elemento de búsqueda. De 5 centímetros o de centímetros de tamaño, abultamiento o proyecciones exofíticas. Y clave, piso de la boca. Ahora, aquí tomamos datos que para el proceso inflamatorio no eran relevantes o tan relevantes, pero para esta lesión sí, que sería la edad y el sexo. Entonces vamos a buscar lesiones que tengan predilección por el sexo femenino, una edad de 38 años, que sean no inflamatorias, que sean de tamaño grande y que aparezcan en el piso de la boca. Entonces cuando yo coloco esos datos de búsqueda, yo voy a tener un sinnúmero de lesiones que van a ser no inflamatorias, que puede ser una neoplasia,
ya sea un lipoma, puede ser un fibroma, puede ser un papiloma. Puedo buscar también lesiones malignas como un carcinoma. También puedo recurrir a lesiones que son quistes de retención, como un mucocelio, una ránula. Y comienzo a analizar todas esas lesiones que yo encontré y comienzo a ver cuáles tienen las características que se asocian más a esto. Entonces, yo voy a tener una lista, suponiendo lipoma, fibroma, carcinoma, ránula. Tengo, por ejemplo, ahí 4 lesiones. Y esas 4 lesiones, que a mí me parecen que puede ser esto, yo comienzo a ver cuáles son, analizo una por una, esas 4 que yo seleccioné, analizo una por una, y de las 4 selecciono aquella que sea, por decir así, la más probable. Y con eso me voy a quedar. De tal manera que los 4, fibroma, lipoma, carcinoma y ránula, eran mis 4 diagnósticos diferenciales. Y yo analizo los 4 y me puedo quedar con uno. En este caso, por las características podría decir ránula, porque tiene ese color, hay dolor ligero, genera el aspecto de voz apagada, problemas al tragar por la ubicación, y pues básicamente esas características me llevan a pensar en eso. Y más o menos esa es la forma de cómo ustedes van a hacer para resolver el caso. Primero tratar de encontrar las características del proceso inflamatorio. Luego, si no las tienen, encontrar aquellas patologías con los datos que tengo que se le parezcan más. Y cuando ya tenga mi diagnóstico presuntivo, que es el que se parece más, yo comienzo a analizar eso y lleno las otras partes del caso. Espero que con esta breve descripción ustedes tengan una guía para poder solventarlo. Así que sin más, chicos, nos vemos pronto.